Señoras, señores asambleístas, mesa directiva, decía aquel prohombre ecuatoriano, el doctor Juan Isaac Lobato, refiriéndose a la ética, la jurisprudencia y la vida política del país, que las elecciones en sus diferentes escalas, desde concejales a presidentes de la República, se definían de acuerdo a su criterio en cónclaves, alianzas y pactos, como el pacto de la componenda, entre comillas, que señalara cuando vivía el doctor Jaime Roldós Aguilera, presidente de la República del Ecuador. Esas decisiones estaban determinadas no por el caudal potencial de sufragios, sino por las relaciones de poder de determinadas ideologías, de los grupos de influencia social, política y económica, para marginar a quienes precisamente no formaban parte de esos pactos, sea por la posición antagónica frente a los que fungían de titiriteros o simplemente porque no querían hacer el papel de marionetas. Si nos ceñimos al análisis histórico en torno al poder y a la democracia, podemos colegir que esos dos conceptos, los pactos torcidos y las exclusiones, no estaban necesariamente ligados y que por el contrario se establecía una definición de democracia electoral funcional a los intereses del capital, o en el peor de los casos su reemplazo por entes pseudodemocráticos como las juntas de notables, el aparecimiento en cada provincia de juntas cívicas que reemplazaban la voluntad popular, o directamente los llamados, entre comillas, fraudes patrióticos, a través de los cuales la alternancia bipartidista entre conservadores y liberales determinó el destino de nuestro país. El Ecuador contó con un órgano especializado de control electoral, desde la creación del Tribunal Supremo Electoral en la Constitución de 1946. El Congreso Nacional, el 24 de febrero de 1947, expidió la Ley de Elecciones y el 11 de marzo el Tribunal Supremo Electoral expidió su primera sesión, pero hay que reconocer que antes y después de la formalización de esa institución se vivieron climas complejos, paquetazos, robo de urnas, procesos nulos, compra de votos y hasta fraudes escandalosos, como el pueblo denominó a ciertas prácticas antidemocráticas del pasado. Con el devenir de los años, se evidenciaron maniobras que sembraron sospechas y dudas a la ciudadanía, hasta llegar a la corporativización regularmente, es decir, a la representación de la partidocracia, extensión de los intereses de los grupos dominantes de poder que se repartieron los puestos de vocales de acuerdo al caudal de sufragios registrados, lo que evidentemente era un enquistamiento de los mismos partidos que deben ser sometidos a control en una viciada expresión de ser juez y parte al mismo tiempo. Todo aquello era el pasado, un pasado que no contribuyó para el fortalecimiento democrático real y consecuente con las aspiraciones de nuestro pueblo. A raíz de la promulgación de la Constitución del 2008, se garantiza la integración de la diversidad social bajo un mismo proyecto de Estado de Derechos y Justicia y plurinacional.
El proyecto democrático, con la participación activa de ciudadanos y ciudadanas, precisa instituciones vigorosas, capaces de brindar servicios con transparencia, calidad y calidez para fortalecer la legitimidad electoral que los ciudadanos demandan. Cumplir con la Constitución de la República del Ecuador, cumplir con el Código de la Democracia y cumplir con el Plan Nacional del Buen Vivir concatena la voluntad transformadora para abrir y profundizar caminos de una nueva matriz democrática del Ecuador. Construcción democrática impulsada por un pueblo y una nación con sueños que avanzan desde conquistas históricas hacia nuevas demandas nacionales. Los mandatos de la Constitución del 2008 son mandatos del pueblo, emanados de la soberanía popular. Esos mandatos los hemos cumplido y los seguiremos cumpliendo. El reto que ha tenido este primer Consejo Nacional Electoral se ha centrado en fortalecer la institucionalidad a través de cambios profundos que han respondido a una lógica de construcción colectiva, permitiendo a nuestros pueblos, nacionalidades y comunidades una participación efectiva de todos y todas. Luego de 3 años de gestión, el Consejo Nacional Electoral ha sentado las bases de proximidad con la ciudadanía, las organizaciones políticas y organizaciones sociales. Hemos construido los cimientos de credibilidad institucional, la innovación tecnológica, la calidez y calidad en la prestación de servicios, solidez en las relaciones internacionales e integración regional, garantizando de esta manera los derechos políticos a través del ejercicio del sufragio y de la organización política de la ciudadanía. Como es de conocimiento público, luego de las etapas de transición, el 29 de noviembre del 2011 se conformó el primer Consejo Nacional Electoral, producto de proceso de méritos y oposición, cuyo equipo de trabajo, presidido por quien habla, se planteó desde sus comienzos un gran reto: consolidar la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral y en coordinación con el Tribunal Contencioso Electoral, de acuerdo al mandato constitucional, en el objetivo de visibilizar y fortalecer la cuarta función del Estado, la función electoral. El primer paso en este gran desafío fue establecer la estructura organizacional alineada con la normativa vigente, especialmente lo que corresponde al artículo 95 de la Constitución de la República. En esta etapa se trabajó intensamente en la propuesta de reforma y codificación, el Estatuto Orgánico por procesos, particularmente siendo validado por el ente rector nacional. Se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2014-2017, en el que se plasma el horizonte institucional para los próximos años. Con ello, le dimos el rumbo a nuestra institución de manera técnica y profundamente participativa en todo el territorio nacional. Uno de los hitos históricos de esta nueva etapa democrática es el establecimiento y funcionamiento del Tribunal Contencioso Electoral. Con él se independizó definitivamente la instancia jurídica correspondiente y nos pusimos en la línea de la transparencia e independencia jurídica electoral. Estos hechos contribuyen sustancialmente al reconocimiento de la función electoral nacional e internacionalmente, y nos sentimos orgullosos de ellos. El Consejo Nacional Electoral puso en marcha una estrategia técnica que tiene como elementos
principales algunos claves como mejorar las normativas y su aplicación, depurar el registro electoral vigente, enfocando principalmente en la inclusión de personas con discapacidad, una mayor participación de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, una participación sustantiva y real de las mujeres, adultos mayores, adolescentes y las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Innovar los procesos electorales a través del voto en casa, el voto electrónico. Fue un éxito el conteo rápido y los procesos del poder del voto y colegios electorales. Garantizar una adecuada formación cívica y electoral, con democracia participativa y transparencia en los procesos electorales. Para las elecciones generales del 2013, el Consejo Nacional Electoral se impuso como meta el mejoramiento de los procesos con la inclusión de tecnologías de punta para la votación, escrutinio y entrega de resultados preliminares y oficiales. En las elecciones seccionales últimas, el voto electrónico en las provincias de Azuay, Santo Domingo de los Áchilas y Pichincha, que será modélico en el futuro. Hemos trabajado para que dentro de las estructuras de las organizaciones políticas se cumpla lo que señala la Constitución en su artículo 108. De esta forma, fomentamos la democratización interna de esas organizaciones, elevando la calidad de participación política y la pluralidad del espectro político nacional. Hoy, señoras y señores asambleístas, contamos con 138 organizaciones político aprobadas, entre nacionales, provinciales, cantonales e incluso parroquiales, y está en proceso de inscripción o acreditación más de 100 organizaciones políticas nuevas. El CNE deja en plena acción para el país el Instituto de la Democracia, que perfeccionará la cultura democrática, su estabilidad y sienta las bases de la investigación científica en este campo. La respetabilidad internacional del Ecuador con las acciones y papel del CNE es un logro que nos enorgullece mostrar. La integración regional de los organismos electorales dentro de UNASUR significará la profundización de la democracia de Sudamérica, y allí el Consejo Nacional Electoral del Ecuador es protagonista y referente. Concluyo. Hemos contribuido en la construcción de la institucionalidad y respetabilidad del Consejo y del Tribunal Contencioso Electoral y de la función electoral en todos sus aspectos. Hemos realizado un trabajo conjunto por fortalecer la funcionalidad en el tránsito del Tribunal Supremo Electoral, con más de 60 años de historia, al CNE de transición 2009-2011, y por último, al integrado mediante concurso de oposición y merecimiento, lo que significa el cambio de representación de los partidos a la ciudadanía. Desde 1830, el país vive una crónica de sangre, destrucción, golpes de Estado, de exclusión de la mayoría, hasta el 2008 como punto de inflexión en el que se materializó la aprobación plebiscitaria de la Constitución, dando inicio a un nuevo momento en la historia nacional. Tenemos, compañera presidenta de la Asamblea, un compromiso compartido con ustedes, que es el de mejorar la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Dejamos un proyecto de reformas, fruto de una experiencia vivida que esperamos sea conocida y tramitada por esta magna Asamblea Nacional. El buen vivir es el contenido de la nueva democracia, y la nueva democracia garantiza la construcción del buen vivir.
Este CNE deja un país con más democracia, y más democracia significa más libertad, más participación del poder ciudadano y mayor institucionalidad. La construcción de un nuevo modelo de Estado requiere del surgimiento de un nuevo modelo de ciudadano. Les invitamos a continuar en la formación de este nuevo ciudadano activo, participativo y comprometido con el bienestar del país. Muchísimas gracias.